¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al ciclo de charlas, las nuevas visiones de la conquista. El tema de hoy es conquista, memoria y convención, bases sociales de una monarquía entrelazada, y nos da mucho gusto recibir al doctor Gibran Bautista. Él es doctor en historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, investigador titular del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, donde también funge como secretario académico. Es autor del libro Integrar un reino, la Ciudad de México en la Monarquía de España, 1621-1628, así como autor de diversos artículos y capítulos en libros sobre la mediación política en las monarquías ibéricas. Además, actualmente es coordinador académico de la colección México 500 de la UNAM. Doctor, bienvenido, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros compartiendo estas investigaciones que ha realizado sobre este tema que abordará el día de hoy. Bienvenidos también a todas las personas que siguen esta transmisión en vivo. Les recordamos que al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas, las cuales nos podrán compartir a través de la sección de comentarios de Facebook. Muchísimas gracias a todos nuevamente, bienvenidos y comenzamos. Muchísimas gracias, Silvia, por esta acogida, por la introducción muy generosa de tu parte. Gracias, Ana, también por estar ahí detrás, apoyándonos. Y desde luego, gracias a Federico Navarrete por invitarme a formar parte de este ciclo sobre nuevas visiones de la conquista. Voy a compartir pantalla. Muy bien. Bueno, buenas tardes, buenos días a quienes amablemente nos ven y escuchan a través del canal de Facebook del Museo Amparo. Agradezco en todo lo que vale la invitación de Federico Navarrete y del Museo Amparo a participar en este ciclo. Como Silvia lo adelantó, el título de la conferencia que les ofrezco hoy es Conquista, Memoria y Convención, bases sociales de una monarquía entrelazada. Me interesa con este título poner en evidencia que aun cuando se discute todavía, o hoy se discute si hay que hablar de conquista o no, o de guerra mesoamericana o de guerras internas, importa entender por qué durante tanto tiempo, tanto en el ámbito de la Nueva España como en otras latitudes del mundo europeo, del mundo asiático, del mundo americano y después en el siglo XIX y durante todo el siglo XX y todavía hoy seguimos utilizando el término conquista. Y cómo esto está asociado a dos procesos que sostienen su uso y que tienen que ver con la memoria y la convención. Desde la convención, es decir, los usos convencionales de la época que sucedió a esas invasiones en distintas latitudes del mundo, pero significativamente en América, hasta las convenciones académicas que hoy en día nos han llevado a cuestionar el término. Importa entender que detrás de las palabras lo que hay son procesos sociales, acciones, actores, fuerzas sociales que definen una manera de explicar el pasado o también dejar de explicarlo de esa forma y empezar a comprenderlo de otra. Me interesa también asociar la idea de nuevas visiones de la conquista a entender que de lo que se trata es de un pasado global, de una monarquía entrelazada y de una constitución simultánea de un orden, de un determinado orden político, social, que no precedió a las conquistas de América. Bueno, pero vayamos por partes. En 1697, aproximadamente, el pintor Luca Giordano iluminó la bóveda del antiguo salón de embajadores del Palacio del Buen Retiro en Madrid, con una pintura extraordinaria que se conoce como la apoteosis de la monarquía española.
En la época en que se discutía sobre el fracaso, la extinción, la decadencia, se decía, de el orden político encabezado por la dinastía de los Austria de España, esta pintura buscaba afirmar el lugar, el espacio de una entidad política que era distinta de los otros reinos europeos en la medida en que era mucho más compleja y extendida y que, por lo menos desde finales del siglo XVI, se la venía distinguiendo con respecto a los reinos como una monarquía, es decir, como lo ha explicado Pedro Cardín a propósito de la unión de coronas, de la corona portuguesa y la corona castellana a partir de 1580 y hasta 1640, la distinción que en la época se hacía entre monarquía y reino correspondía a la excepcionalidad, hasta cierto punto, de órdenes políticos que después van a ser explicados como órdenes compuestos. Y sin duda, tanto Portugal, tanto la corona de Portugal como las coronas de Castilla y Aragón constituirían una monarquía compuesta que se distinguía de otras formas de organización política en el entorno europeo, pero que hacia finales del siglo XVII experimentaba, según sus propias apreciaciones, las apreciaciones de la época, una decadencia, vamos a ponerlo todo muy entre comillas, frente a otras potencias, potencias navales fundamentalmente, que tradicionalmente han sido identificadas con banderas nacionales como las potencias inglesas o francesa o holandesa. Y esta pintura lo que quería mostrar era la potencia resiliente, vamos a decirlo así, siguiendo un poco a Christopher Storrs, de la monarquía de España, que entonces era encabezada por el rey Carlos II, último rey de la dinastía de los Austria. Y entonces la imagen de esta pintura lo que nos devuelve, digamos, es una grandiosidad de la monarquía, como si la monarquía fuera una persona que se transfigura en una totalidad organizada, ordenada, jerarquizada y fundamentada, digamos, en su elevación desde la tierra hasta el cielo, que es coronada por un águila. Pero yo quisiera que abandonáramos un poquito, que pusiéramos entre paréntesis esta imagen grandilocuente de la época, pocas veces cuestionada en los discursos historiográficos del siglo XIX y XX, al contrario, muy utilizada o empleada al uso para referirse a la monarquía como si fuera un sujeto histórico, porque en esa medida también se podía referir a los estados nacionales como sujetos históricos, y entonces la monarquía sería el sujeto histórico de un pasado que había que trascender y llegar al presente o a un progreso con respecto al pasado monárquico que estaría encabezado por el sujeto histórico por antonomasia que según esos discursos habría sido el Estado Nacional. Y digo que pocas veces cuestionada la imagen de esta monarquía porque si nosotros nos acercamos a las fuentes y empezamos a ver el enorme desorden y complejidad que había en las relaciones entre las distintas personas que habitaban estos ámbitos, pues veremos que lejos de parecerse a este orden apoteósico, quizá los mundos ibéricos y su expresión política, las monarquías ibéricas, la monarquía de España, se parecía más a esta pintura de Sif, que se llama Entropía, que está en la Escuela de Artes de Melilla, la ciudad autónoma de Melilla, en Marruecos, donde cada quien va por su lado y empieza a haber un desorden en la medida en que hay un aumento de la intensidad calórica según la descripción de la entropía, de la segunda ley de la termodinámica,
pero que sirve como analogía para entender cómo es de complejo, cómo la monarquía era en realidad un sistema complejo que no se explica en modo alguno a partir de la autoridad del rey, sino a partir de las múltiples, infinitas interacciones de los distintos habitantes, vecinos, estantes, gente trashumante, gente que iba y venía, gente que no se movía demasiado, pero que se movía a distintas escalas en este orbe que fue la monarquía hispánica. Y entonces pensar que la imagen de Luca Giordano ordenada se podría parecer a este recipiente, y la imagen de Sif, que nos puede acercar a una realidad por descubrir mucho más compleja, mucho menos ordenada, mucho menos vista en términos de buenos y malos o en términos de naciones oprimidas y opresoras, se parece más a la del recipiente 2, en donde en la medida en que hay más interacciones y por lo tanto más calor, más confrontaciones, se genera un cierto desorden que lleva a nuevos equilibrios, a equilibrios distintos del equilibrio inicial y, por lo tanto, a nuevas formas de organización. Con esto me interesa imprimir una perspectiva quizá heterodoxa y, sobre todo, siguiendo la línea del ciclo, hasta cierto punto desde una perspectiva interdisciplinaria para comprender estos pasados que en modo alguno son pasados o antecedentes de una historia nacional, sino que apuntan más a el pasado en sí mismo y en todo caso al pasado del mundo, de la humanidad en general. Por eso creo que vale la pena recuperar una perspectiva como la de Ilya Prigogine, que en los años 70 estudiaba precisamente la segunda ley de la termodinámica para describir, desde luego, los procesos químicos que al imprimir calor descomponían el orden de los estados de la materia y los llevaban a otras formas de equilibración, pero que también ha servido para inspirar otras visiones con respecto a la interacción entre distintas escalas de la organización, digamos, de la realidad, y pues citar aquí esta frase muy inspiradora que dice: también la naturaleza nos presenta una serie de narraciones inscritas unas dentro de las otras. La historia cosmológica, la historia a nivel molecular y la historia de la vida y del género humano, hasta llegar a nuestra propia historia personal. En cada nivel asistimos al surgimiento de lo nuevo, de lo inesperado. Piensen ustedes que de la historia personal pasamos a la historia de las interacciones entre personas, de las interacciones entre comunidades locales, entre pueblos, entre continentes, entre poblaciones enteras. Y desde esa perspectiva podríamos imaginar entonces que este imaginario planetario que comienza a producirse después de la vuelta de Magallanes y Elcano y de los distintos informes de exploradores y después llamados conquistadores de lo que desde la perspectiva europea era el Nuevo Mundo, va a producir un imaginario espacial que es el escenario de estas conquistas, que es el escenario de la conquista de Mexico Tenochtitlan o del Tahuantinsuyo, del Semanáhuac, pero también de otras confrontaciones, de otras invasiones, de otros procesos de confrontación bélica que produjeron, configuraron de forma simultánea, tanto en América como en Europa, como en África y aún en Asia, lo que después se conoció como monarquía hispánica y no antes. Es decir, con esto lo que me interesa es reflexionar junto con quienes nos escuchan y nos ven
acerca de cómo utilizamos las palabras y cómo explicamos el pasado. Solemos decir que España y Portugal se expandieron y conquistaron otros territorios. Y con eso asumimos no solo que existió o que precedió un orden político que luego se expandió, sino que ese orden político llevaba el nombre de unos estados nacionales como España y Portugal, que en modo alguno existían de esa manera en el siglo XVI. En todo caso, lo que importa es reflexionar a partir de las fuentes y pensar juntos siempre en discusiones entre quienes estamos interesados en este pasado, pensar las distintas formas de explicar estos procesos. Vamos entonces a platicar un poquito a qué nos referimos cuando decimos conquista, cómo esto constituye un punto de partida para después entender que se trata de un término que refiere procesos y no acontecimientos y que refiere ámbitos mucho más amplios que los que una historia nacionalista, generalmente nos ha digamos, puesto en boga, ¿no? O que ha puesto en boga o que nos han enseñado en la escuela, en la primaria, en la secundaria. En ese sentido, cuando decimos conquista, no nos referimos solo a la conquista de México como un constructo historiográfico, un constructo que se ha venido repitiendo por lo menos durante 2 siglos, sino al proceso que en el siglo XVI dio paso a lo que hasta entonces no estaba claro y no era, y no preexistía, que fue la monarquía hispánica. En nombre de esa monarquía, pero sobre todo en nombre de la autoridad real, muchos grupos de conquistadores, no solo españoles, también de los pueblos originarios de América que se incorporaron a la conquista, como ya se ha repetido muchas veces, justificaron sus acciones y luego pidieron retribuciones con respecto a esos hechos y después sus descendientes. Y veremos cómo eso va a constituir una construcción social de la memoria de un pasado que queda borroso y que se explica como conquista y que se explica en función de un determinado orden, de una determinada autoridad, en busca, por supuesto, de mercedes, en busca de beneficios propios. Pero ¿qué cosa es la conquista? ¿A qué nos referimos con esto? Podemos partir de una imagen, digamos, de un testimonio, de una imagen visual muy conocida, como es el Códice Durán, también titulado Historia de las Indias de Nueva España y las Islas de Tierra Firme, y encontrar en esa imagen típica los personajes fundamentales de la historia, remontarnos a esas pinturas o partir de esas pinturas y considerarlas, digamos, un punto de partida de la imagen de lo que pudo haber sido la conquista. O podemos también enmarcar la conquista de Mexico-Tenochtitlan de 1521 en un marco más general. Detrás de este listado, lo que ustedes tienen a la vista es el mapa de Diego Ramírez, de 1562. Y lo que me interesa mostrarles es poner en su contexto más general eso que solemos singularizar como conquista de México. Aclarar además que cuando nos referimos a la conquista de México siempre nos referimos a la conquista, en todo caso, del Valle del Anáhuac y fundamentalmente de la derrota de las 2 ciudades, Mexico-Tenochtitlan y Mexico-Tlatelolco, en 1521, y en modo alguno a el nacimiento de un país o de una nación, como muchas veces se ha pensado.
ponerlas en el contexto general, poner estas acciones, estos procesos del Valle del Anáhuac en el contexto más general de otros tantos procesos de conquista, de ocupación, de génesis bélica de la monarquía hispánica. Desde luego, la ocupación de Granada de 1492, del reino nazarí de Granada, la guerra de Nápoles, que puso, sometió al reino de Nápoles a la autoridad del rey de Aragón, la ocupación de Orán en 1509, la conquista de Navarra en 1512, que no formaba parte de la corona de Castilla, sino que era un reino distinto, y de manera muy significativa poner en relación, como lo hacen algunos buenos colegas que estudian estos procesos, lo que ocurrió en el Valle del Anáhuac entre 1519 y 1521 con lo que ocurría en la península ibérica, por una parte en las ciudades del Reino de Castilla, que se levantaron contra el mismo rey por el que se justificaban las acciones de los conquistadores en América, un proceso de rebelión importantísimo en la historia de la península ibérica y en la historia de la constitución de la monarquía hispánica, que es conocido como las comunidades castellanas, las comunidades de Castilla, la rebelión de las ciudades de Castilla contra un rey como era Carlos I, proclamado en 1516, pero un rey que no sabía castellano, que estaba rodeado de ministros desde la perspectiva de los castellanos extranjeros, porque venían de Flandes, de los Países Bajos, de otras partes, y que obligaba a sus nuevos vasallos castellanos a servirlo con préstamos donativos y nuevos impuestos para acceder a la corona imperial, que en ese momento había quedado vacante. En fin, una historia que se conoce, pero simultáneamente otra alteración, otro proceso de conflicto, que es el de las Germanías de Valencia, en la corona de Aragón, en el reino de Valencia, y que ocurre de manera simultánea al de la conquista de Mexico-Tenochtitlan, y que vale la pena poner en relación, porque esto nos ayuda a, por una parte, relativizar los hechos que en modo alguno se pueden pensar como gesta heroica, pero tampoco se pueden pensar solo como resistencia, sino en su complejidad, y cómo en esa complejidad nos permite entender que se trata de la configuración misma de la monarquía y no de un hecho realizado a posteriori en el ámbito del Anáhuac y en general en el llamado Nuevo Mundo en América, ¿no? Esta configuración, que se va a tomar prácticamente todo el siglo XVI, también ocurrirá en otros territorios que se van incorporando al conglomerado, digamos, monárquico que tenía su cabeza en el rey de España, como el Ducado de Milán, la conquista del Tahuantinsuyo en 1532, la Guerra del Mixtón, que hay que distinguir claramente con respecto a la conquista de Mexico-Tenochtitlan o la batalla de Mexico-Tenochtitlan, y desde luego la ocupación de las ciudades del archipiélago que después va a ser llamado Islas Filipinas, y finalmente la incorporación de Portugal a los dominios de entonces el rey Felipe II, que se va a convertir entre 1580 y 1640 en monarca tanto de la monarquía de España como de la monarquía portuguesa y de su imperio ultramarino. Lo que vemos aquí entonces es un mapa que nos ayuda a ver las dimensiones de esas posesiones, de esos espacios de los que el rey de España era señor natural, y entender que en cada uno de esos espacios lo que se producía no era
la voluntad real a pie juntillas, sino todo lo contrario. Eran espacios donde quienes habían logrado echar mano del resultado de las distintas intervenciones, de los distintos procesos bélicos, de los distintos conflictos, de las invasiones en el caso de América y de otras formas de confrontación tanto en Asia como en África y en la misma Europa, en el mundo mediterráneo, empleaban o echaban mano de la autoridad real para justificar su dominio de sus territorios, tal como hacían los conquistadores de distinto signo y quienes posteriormente detentaron la autoridad en Nueva España, pero Nueva España es demasiado grande, tanto a nivel digamos, del reino como en las ciudades, fundamentalmente en las ciudades, pero también en los pequeños pueblos y sobre todo en lo que entonces se iba constituyendo como congregaciones de indios o repúblicas de indios, cuyas autoridades van a gobernar en nombre del rey de España también. Bien, estamos hablando entonces de que el escenario de las conquistas es un escenario de escala planetaria. Y por eso resulta importante tener en cuenta que a diferencia de otros procesos de confrontación que pudieron darse en Mesoamérica, en el Semanáhuac, en otros ámbitos mesoamericanos, en el Tahuantinsuyo, en otros ámbitos andinos o en otros espacios del mundo de manera separada, a diferencia de esos procesos, lo que ocurre a partir del siglo XVI es una unificación que coloca entonces los procesos que llamamos de conquista y de expansión europea en una categoría distinta a las posibles, digamos, batallas de cada uno de esos espacios o a los posibles conflictos de cada uno de esos espacios. Por eso, la batalla por Tenochtitlan del siglo XVI pues no es igual a otros procesos de confrontación. Y vale la pena entonces comprender que si bien no se trató de una conquista española en el sentido nacionalista de la palabra, la idea de conquista debe seguir siendo objeto de estudio, de análisis, de reflexión y sobre todo de afirmación de un proceso que subordinó, no en términos nacionales, pero sí en términos de la gran mayoría de la población, a una lógica inexorable de producción de mercancías para un circuito que incorporó a partir de ese momento, de esos procesos, a gran parte de la población mundial, tanto en América como en Asia y África. Un proceso de subordinación de la tierra, de los recursos naturales y de la organización de las personas para su sobrevivencia a una lógica comercial que tuvo su origen, sin duda, en Europa. Bueno, ¿cuáles son los marcos espaciales de esta monarquía que se configura a partir de conquistas, invasiones, guerras civiles, procesos de génesis militar? Bueno, por un lado, por supuesto, la península. Y aquí podemos empezar a ver cómo la génesis militar no se contradice, la génesis bélica de la monarquía hispánica no se contradice con los procesos de negociación, con las formas de mediación, con las formas de pacto y de acuerdo. En la península, digamos, el arranque de lo que podríamos empezar a considerar como algo que está más allá de un reino o de los distintos reinos y que es el ámbito de la monarquía, pues comienza con un enlace entre Castilla y Aragón. Y en este sentido vale la pena pensar que tanto la invasión violenta como la negociación y la mediación que va incorporando distintos espacios o que son mecanismos de incorporación de distintos espacios a una misma lógica y a un mismo orden, no son contrapuestos, sino son complementarios, son dos formas de un mismo proceso.
Entonces vemos por una parte, desde luego, la península ibérica, por otra parte, las posesiones en la península itálica, las posesiones que hereda Carlos I de España y V del Sacro Imperio del Ducado de Borgoña, las posesiones de los Habsburgo, que bueno, fueron incorporados en un momento muy específico solo bajo Carlos V, el norte de África, no solo Orán, también Mazalquivir, Bujía, el Peñón de Vélez de la Gomera, la expansión sobre las islas atlánticas, las Canarias, que se da antes todavía de la invasión sobre el reino nazarí de Granada, y sobre las islas mediterráneas. Las Indias Occidentales, por supuesto, que fueron llamadas así, los territorios de América, y las llamadas Filipinas. Finalmente, la anexión de Portugal, del Reino de Portugal y su imperio ultramarino, que constituiría en ese momento el cenit de la expansión imperial ibérica. Pensamos entonces un escenario mundial, un escenario planetario, pero que no es posible comprender sino a partir de lo local. En un momento dado, como 1565, en que se produce la conquista de Manila y la llegada del tornaviaje y por lo tanto el aseguramiento de las naves y del trayecto de Acapulco a Cavite y de ahí a Manila, se produce también la defensa de Malta frente al Imperio Turco Otomano en lo que serían los extremos de la influencia ibérica, la influencia castellana, española, en el mundo. Y pensar digamos, este proceso en sus marcos temporales. A todo lo que he hecho referencia, pues se transcurre en ese primer marco temporal de génesis y consolidación de la monarquía hispánica, que no se produce a partir de agentes, sino a partir de intereses particulares que se van justificando, legitimando, con base en la autoridad real, la expansión de la religión católica, de la fe cristiana, pero que es una génesis y una consolidación en la que priva, ante todo, el interés particular. En el siguiente periodo, el que va de 1580 a 1648, se producirán formas para evocar el proceso anterior que van a revestir este pasado con distintas vestimentas, con distintas explicaciones, con distintos sentidos. Después, por supuesto, durante el siglo XVII y la primera mitad del XVIII habrá una especie de contracción y supervivencia y se solapará este proceso con una capacidad resiliente de la monarquía de España, sobre todo por la dominancia de los grupos de poder americanos, hasta que esto hace crisis en 1808. Bien. Para poder comprender a la conquista, a los conquistadores, hay que tomar en cuenta que lo que tenemos son, sobre todo, testimonios que constituyen una memoria y, por lo tanto, siempre que hablamos de memoria, pues hay que pensar en que es memoria de alguien o memoria construida siempre de forma colectiva, de forma social, como ya lo decía Maurice Halbach desde 1925, y hay que entender entonces cuáles son los marcos sociales en que se produce esa evocación del pasado conquistador, del pasado derrotado o, en todo caso, del pasado de negociación. Veamos entonces las distintas formas de memoria. Cito una parte de los Anales de Tlatelolco,
que dice, después llegaron a Tlaxcala, donde se asentaron. Está hablando de los españoles, después de la huida de Mexico-Tenochtitlan, que ha sido conocida coloquialmente como la Noche Triste. Entonces se extendió una enfermedad, catarro, fiebre, viruelas. Esto nos ayuda a entender la complejidad de aquella época y que no solo se explica a partir de la voluntad conquistadora, de hecho la voluntad conquistadora quizás sea lo de menos para poder explicar el proceso estructural en su conjunto, ese proceso que desarticuló un mundo y rearticuló uno nuevo, ¿sí? Desde luego siempre con permanencias, pero con profundos cambios. Y luego dice, cuando amainó un poco la enfermedad, partieron y llegaron a Tepeyacac, que fue la primera tierra conquistada. Y aquí tenemos dos opciones, o irnos al ámbito, digamos, de las anécdotas, de las experiencias personales, recordar, por ejemplo, que Cuitláhuac fue presa, Cuitláhuac, el Huey Tlatoani, que sucedió por unos meses a Moctezuma Xocoyotzin, que fue presa de estas pestilencias, de la viruela, en 1520, o podemos subir un poco la mirada, enfocar de otra forma nuestra manera de pensar el pasado y con base en este testimonio, en esta memoria, que es una memoria tlatelolca, poder ver la profundidad y la complejidad de esos procesos. Cuando se piensa en el Tepeyacac como primera tierra conquistada, se debe pensar que ya se había producido un primer brote epidémico en ese entorno y que entonces la conquista como hechos de armas, además en un lugar que será emblemático después, tanto para los pueblos indígenas como para los posteriores grupos de poder de la Ciudad de México, como el Tepeyac, pues es importante entonces tener en cuenta esta lógica más compleja de las acciones, por una parte, de las personas, de los grupos, de hombres y mujeres que estuvieron involucrados en este proceso, y otro nivel, otro registro en donde la voluntad humana no tiene ninguna intervención y que tiene que ver con los distintos factores que desarticularon o que acompañaban esa desarticulación que a veces solo se explica a partir de o las epidemias o las guerras y que en realidad se trata de algo más complejo. Pero la memoria se plasmaba en crónicas, como sabemos, en pinturas, como los códices, también en fiestas públicas asociadas al santoral o al ciclo mariano, en fiestas públicas como la fiesta del Pendón, que recordaba la conquista de la Ciudad de México, o como la fiesta de la Asunción de la Virgen María en Tlaxcala, que recordaba la victoria de Tlaxcala sobre los mexicas. En fin, fiestas públicas que eran ocasión por parte de las autoridades de las ciudades, fueran estas indias como Tlaxcala o españolas, presuntamente españolas como México, que buscaban negociar cada tanto su estatuto, su espacio, su lugar en el concierto desordenado, siempre en movimiento de la monarquía española. También en obras literarias, en múltiples obras literarias que fueron cambiando la forma en cómo se evocaba esas conquistas, cómo se evocaban las conquistas y cómo se evocaban a los conquistadores. Y aquí, por supuesto, podemos notar la importancia que tuvieron estas obras literarias para fijar en la memoria a unos personajes y poner en el olvido a otros. También publicaciones, mapas y fundamentalmente aquí me importa poner de relieve relaciones de méritos. Relaciones de méritos que, por ejemplo, la que estamos viendo,
es el inicio de un proceso ante el Consejo de Órdenes solicitado por el bisnieto de Moctezuma Xocoyotzin, Pedro Tesifón Moctezuma, que nace en Guadix, España. Él es hijo de Pedro Luis Moctezuma, de Diego Luis Moctezuma, que es a su vez hijo de don Pedro Moctezuma Tlacapehuatzin, pero que es una persona que nace ya en la península ibérica y que busca mercedes, del mismo modo que las buscarán los descendientes de Cortés y de los conquistadores. Busca, digamos, beneficios para su familia. Y va a convertirse en el fundador de un título de Castilla, de un título de nobleza, y formará parte de la nobleza titulada como conde de Moctezuma, que después heredará a sus descendientes y que será un título con el que llegará como consorte el último de los virreyes de la dinastía de los Austria a Nueva España. Un poco lo que me interesa que pongamos aquí en relación y que pongamos un poco en evidencia es que la memoria va a servir, la memoria de la conquista y la idea de qué fue verdadero y qué no fue verdadero va a servir para las siguientes generaciones, tanto en Europa como en América, para construir la necesidad de un pasado de servicios al rey de España que les permita entonces acceder a beneficios conocidos como mercedes, a beneficios que eran parte de la gracia del rey. Bueno, tanto Pedro Cortés como Pedro Tesifón Moctezuma evocaban el pasado de sus bisabuelos y abuelos, conquistadores y reyes, como decían, de Nueva España, como los, respectivamente, digamos, Hernán Cortés y Moctezuma Xocoyotzin, como los primeros vasallos del rey en Nueva España que dieron para la corona castellana esos nuevos territorios y ese reino nuevo. Eso nos lleva a pensar cómo los discursos de construcción de la memoria pues están, y de construcción del pasado, están todo el tiempo en función de los intereses del presente y cómo no es posible hablar de una sola explicación o de una sola verdad a partir de la documentación que genera un proceso tan fundamental como la conquista de México. Bien. Veamos entonces eso también desde la perspectiva de otras memorias. Para los tlatelolcas, el problema fundamental fue la desarticulación o la confrontación entre tenochcas, ¿no? Dice, entre los tenochcas, es decir, los mexicotenochcas, ¿no? Entonces los tenochcas comenzaron a matarse entre sí, están evocando la conquista. En el año 3 Cali, 1521, dieron muerte a varios principales. Al Cihuacóatl, Cihuacpopocatzin, Azipatzin, Atencuecuenotzin, y Axayacatl y Xopehualoc, hijos de Motecuzomatzin. Dichos principales fueron muertos porque, compadeciéndose de los más iguales, trataban de persuadirlos de que convenía juntar maíz blanco, guajolotes y huevos para llevarlos a los extranjeros. Fueron sacerdotes, jefes de los sacerdotes y jefes guerreros quienes dieron muerte a los principales, pero los señores gobernantes se disgustaron por esas muertes. Entonces se juntaron los españoles para atacarnos y al cabo de 10 días de combates salieron sus bergantines. Bueno, relatan los anales de Tlatelolco desde su perspectiva esa parte del proceso de derrota de Mexico-Tenochtitlan y de Mexico-Tlatelolco, y lo muy significativo es cómo esta memoria prácticamente inmediatamente después de los acontecimientos empieza a variar, y según quien la cuenta es como se reconstruye o se inventa el pasado y se ponen matices.
Este mismo acontecimiento va a ser comprendido muchas décadas después por los descendientes de Moctezuma como un gran servicio al rey, es decir, haber ayudado o persuadido para recibir de buen grado a los extranjeros. Y la famosa pedrada de Moctezuma se va a convertir la famosa pedrada que mató a Moctezuma, se va a convertir en sus descendientes en uno de los más grandes ejemplos de cómo Moctezuma había servido al rey de España. Bien, pero la memoria también está en las cartas de los conquistadores, sin duda. Y esta es una, quizá, de las más significativas, la tercera carta de relación de Hernán Cortés, publicada en Nuremberg en 1524, en latín, como todos saben, dirigida a Carlos, ya emperador, en ese momento, que está ilustrado ahí en la cabeza de la carta. Y lo que me interesa aquí destacar es cómo, independientemente del resultado de las guerras, se empieza a construir una versión que, según quien la cuente, o unas versiones, se empiezan a construir diversas versiones según quien las cuente, de los acontecimientos. Y eso constituye una memoria que va a impactar sobre la fijación del pasado en los distintos momentos y, sobre todo, según las necesidades de quienes, de los grupos de poder o de quienes están buscando en ese nuevo orden acomodarse, negociar, y ven una oportunidad para no solo sobrevivir, sino resignificar su lugar en ese ámbito de monarquía que se construía todos los días después, digamos, de la época de las invasiones. Bueno, eso produjo unas convenciones a la larga, al correr del tiempo, produjo unas convenciones. Y no al revés, es decir, si bien había justificaciones y durante las décadas posteriores a los viajes colombinos y después a la incorporación o a la invención de Nueva España, como dice el buen amigo y colega Francisco Quijano, estas discusiones sobre los justos títulos del rey de España o sobre la legitimidad del rey de España sobre las tierras de los señores indígenas de América, van a reafirmar y van a producir convenciones que van a servir tanto en América como en Europa y que van a permitir o que van a resignificar formas tradicionales de la cultura mediterránea, pero en un ámbito mucho más amplio como el Atlántico o inclusive el Pacífico. Entonces se producen marcos de legitimación. En primer lugar, la idea de imperium, es decir, la idea de un emperador que es señor natural de cada uno de los territorios y en tanto señor natural responde, digamos, a esos territorios. Una idea jurídica de que la incorporación a el conglomerado más amplio, al complejo más amplio monárquico, se hacía por agregación o por conquista, pero que solo va a ser una expresión en el plano jurídico de lo que en los hechos era mucho más diverso, mucho más con muchos matices, pero que se va a convertir en una justificación para explicar después, tanto en los territorios americanos como en los europeos, que los naturales de cada tierra a lo que aspiraban era a entrar, digamos, en el ámbito de la agregación a partes iguales en el concierto general de la monarquía, es decir, de no haber sido conquistados, sino de, en todo caso, haber sido o de haber colaborado con sus servicios a la formación o al engrandecimiento de la corona
castellana, y a partir de allí, en fin, una serie de servicios que los van a colocar como merecedores de un estatus específico en el marco general de la monarquía. Con base en eso se van a legitimar las diversas formas o las diversas expresiones de la autoridad real, tanto en términos ejecutivos, es decir, corregimientos, virreinatos, alcaldías mayores, como en términos más generales, como las audiencias y las chancillerías, los consejos, en fin. Todo ello para dar sentido a la institucionalización o a la institución territorial de la monarquía, cuyo fundamento era pues que los naturales de la tierra, y solo en esa medida súbditos, eran el fundamento último o el primer fundamento de la legitimidad del monarca en cada uno de los territorios del monarca como señor natural. Esto va a ser el contenido activo de todas las búsquedas de Mercedes, tanto de personas como de corporaciones. Y creo que eso es fundamental tenerlo en cuenta, porque se va a convertir digamos, en el fundamento de derecho para que los vasallos americanos, los vasallos indianos, se asuman a sí mismos como, sobre todo los grupos de poder en las ciudades, se asuman a sí mismos como detentadores de la autoridad real en sus propios territorios. Detrás de esas formas del pensamiento, de las ideas, de los imaginarios, está, por supuesto, la materialidad de los procesos. Y lo que ocurría en todos esos espacios de conquista, pues es que se justificaban las acciones bélicas en favor de la orientación de nuevos recursos, de orientar nuevos recursos a la corona castellana o portuguesa, según el espacio. En el caso de la náhuatl, por supuesto, a la corona de Castilla, pero que esa justificación lo que encerraba era el aprovechamiento de esos nuevos recursos por parte de los grupos locales de conquistadores para organizar el comercio y el trabajo. Y lo organizaban a partir de las normas que se daban a sí mismos, como las instrucciones que Cortés dio a sus procuradores, y que decían, entre muchas otras cosas, procuradores que envió desde lo que después él mismo va a llamar Nueva España, a la corte del rey, y que decían, entre muchas otras cosas, que el rey, los reyes, refiriéndose a Carlos I y Juana I de Castilla, nos fagan merced que si algún vecino o vecinos de esta villa o villas de adelante, está hablando de la Villa Rica de la Veracruz, que adelante se poblaren, que sean de los primeros conquistadores, enviar a España o a otra cualquier parte por algunas mercaderías o cosas que le convengan de ellos o para su casa, que estos tales vecinos no paguen almojarifazgo por tiempo de 10 años. Es decir, buscando ya desde el principio beneficios fiscales como como el no pagar este especial impuesto que era el almojarifazgo, es decir, el impuesto por el comercio de mercancías a escala transoceánica. Y finalmente, estas formas de organización material de los recursos, pues como daban paso a imaginarios políticos más amplios, sobre todo los imaginarios de la propia corte, ¿no? Lo que vemos aquí detrás es la estatua de Moctezuma Xocoyotzin, como en el patio de los reyes,
en donde están los demás antepasados de los reyes españoles de los Austria en el Palacio Real, y cómo para legitimar la autoridad real en América, los reyes de España habían definido que eran legítimos sucesores tanto de Moctezuma como del Inca, respectivamente, ¿no? En Nueva España y en el Perú. La idea finalmente es que eso se hacía sobre todo en nombre de los vasallos, en nombre de su seguridad, en nombre de su seguridad material y trascendental, ¿no? Y me gustaría acabar esta conversación citando a uno de los grandes ministros de la monarquía de España, el conde duque de Olivares, que trataba de explicar al nuevo rey, entonces Felipe IV, de 16 años, cómo eran las distintas calidades de sus vasallos. Estaban desde luego los nobles, que eran unos, estaban también los miembros del clero, que eran otros, pero estaba el pueblo, es decir, las ciudades. Y el conde duque de Olivares explicaba así lo que era el pueblo. El pueblo, señor, tiene el lugar tercero y inferior, por serlo, los particulares en calidad, si bien se puede y debe considerar por el mayor poder, no solo respectivamente a los otros brazos, sino también comparado él solo con los otros dos juntos. Y con esta frase, el conde duque de Olivares abría la puerta a una comprensión prácticamente comercial, mercantil, de la base de la monarquía, pero que otros ministros no llegaron a comprender y que pronto se vio rebasado por los acontecimientos que, como habíamos visto en la parte cronológica, fueron menguando la potencia de la monarquía de los Austria. En fin, conquista, memoria, convenciones, las bases sociales de esta monarquía transatlántica y transpacífica se pueden pensar a partir de ejes estructurantes como la génesis militar en cada uno de los espacios europeos, asiáticos, americanos, africanos, su institucionalización territorial, la fundamental confesionalidad cristiana católica que profesaron, y todo eso como un aparato que permitió, como un paraguas que permitió el desarrollo de grandes negocios, y que esos grandes negocios también dieron paso a imaginarios políticos con los que se puede explicar la longevidad de ese orden político compuesto, policéntrico o poliédrico que fueron las monarquías ibéricas. Les dejo aquí unas referencias bibliográficas que pueden ser de utilidad para saber más, para profundizar el tema que hemos visto el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Silvia, Ana, y bueno, si les parece bien, podemos pasar a la parte de las preguntas. Muchísimas gracias, Gibran. Vamos a compartirte algunos saludos que tenemos ya en la sección de comentarios y un par de opiniones que tienen, y también esperamos que nos compartan sus preguntas para hacértelas llegar. Tienes saludos de Jesús Pacheco, te dice saludos, buenas tardes. Juan López, saludos desde Tlaxcala. Andrea Karina tiene un comentario, dice: mataron a todos los indígenas y el que daba debían obedecer. Triste. Es un comentario que te comparte. Y Romanico Vieira, saludos desde Huamantla, Tlaxcala. Necesitamos una visión más completa y compleja de la conquista y formación del virreinato. Pedro Rojas Román
te dice saludos desde Huánuco, Proyecto Perú, construyendo y transformando una nueva escuela para la vida, una alternativa educativa, territorial comunal, donde valoramos los saberes ancestrales hacia una pedagogía andina. Y Guadalupe Pérez Rivero, muchas gracias, doctor Bautista, y felicidades por la conferencia. La primera pregunta, entonces, tiene que ver con el tema justo del término conquista. ¿Cuál sería la forma correcta de referirnos al periodo de 1519 a 1521? ¿O qué implicaciones tiene hablar de una conquista y no de una invasión? Yo creo que, digamos, los términos son siempre necesitados de justificación. Es decir, son términos que se usan para explicar y no para reivindicar, por un lado. Entonces, creo que es importante seguir reflexionando, no quitar, por muy importante que parezca, reivindicar la presencia o la agencia de actores indígenas en la conquista del lado de los conquistadores. Eso no significa que el proceso en su conjunto haya llevado a una subordinación sistemática de la mayor parte de la población, no solo de la americana, también de la población castellana, a una lógica mercantil que finalmente terminó por conquistar estos territorios y orientarlos hacia otra forma de organización social que no era la que tenían en Mesoamérica, pero tampoco en Castilla. Entonces yo lo que digo es que sigamos hablando de la conquista y que tratemos de explicarla, y que desde luego lo que no vale ya es hablar de la conquista española de América, ¿no? Porque no fue exactamente así, o mucho menos de la conquista de Cortés, ¿no? Gracias. También tenemos una pregunta que es en relación con las mercedes. Si todos los aliados indígenas recibieron mercedes y estas de igual forma fueron otorgadas a los hijos para continuar con este proceso. No todos. Yo creo que es importante estudiar cada caso. Y las mercedes no se recibían si no se demandaban, ¿no? Si no se solicitaban. Entonces, el proceso de mercedes en realidad es un proceso que parte del solicitante, y constantemente en cada generación habrá distintas solicitudes, habrá solicitudes que nunca se van a satisfacer. Y por ejemplo, en el caso de la familia Moctezuma, como lo han estudiado varios especialistas, bueno, de una rama, la rama que terminó en España, estas mercedes que partían de un compromiso y de un ofrecimiento por parte del rey de España de volver a sus descendientes grandes, o sea, formar parte de la grandeza titulada de la nobleza de España, nunca va a ocurrir, pero sí lo que ocurría sistemáticamente es que cada vez que había una nueva generación de Moctezumas solicitando mercedes, el rey pedía de esa nueva generación, digamos, de los hijos y luego de los nietos y luego de los bisnietos, que se reiterara el compromiso de renuncia a la legítima herencia de Nueva España, a la que tendrían derecho o a la que tendrían lugar como descendientes de Moctezuma, y que eso actualizaba el servicio que la familia daba al rey de España, y luego entonces venían las mercedes, por ejemplo, en un caso muy excepcional como el de los Moctezuma. Pero la infinita mayoría de los indios o indígenas conquistadores no van a recibir mercedes de manera automática, sino que cada merced implica un proceso largo de solicitud y de búsqueda, digamos, en los distintos foros de justicia. Muchas gracias. José Luis Arellano dice, muchas gracias por tan precisa información. Les agradezco desde el CENCH, que es un centro escolar aquí en la ciudad de Puebla, y comenta, para la enseñanza de segundo grado de historia en el nivel secundaria,
Estas conferencias me han servido para construir nuevas perspectivas informáticas y que los alumnos ganen mejores aportaciones. Muchas gracias al doctor Navarrete y a todos los ponentes que han participado. Y Enrique López pregunta, ¿cuáles fueron las mercedes a los tlaxcaltecas después de la conquista? Bueno, la merced fundamental fue respetar su señorío como existía desde tiempos previos a la llegada de los españoles y respetar a las 4 casas señoriales de Tlaxcala. Lo importante también es ver cómo, independientemente de las mercedes concedidas a Tlaxcala, poco a poco, el mismo proceso, digamos, de apropiación de la tierra, de venta de la tierra, de reorganización de la antigua distribución tlaxcalteca, de los señoríos tlaxcaltecas, va a ir concentrando a los habitantes y a los vecinos en poblaciones concretas, el proceso de congregación de repúblicas de indios, y finalmente Tlaxcala, aún con esas mercedes y con esas excepciones, como todos los territorios en todas partes, va a terminar también siendo subordinado a esta lógica, digamos, de apropiación de la tierra, de rearticulación de las relaciones políticas, de reorganización de la población en centros, digamos, contiguos. Muchas gracias. Y finalmente tenemos también una pregunta que tiene que ver por qué si la conquista fue en el Valle del Anáhuac de 1519 a 1521, no se habla posteriormente de la conquista de otras regiones. Sin duda, lo que hay que relativizar es que por conquista de México solo se habla de la conquista de Mexico Tenochtitlan, ¿no? De la derrota de las 2 ciudades y de la desarticulación del orden político tenochca, que eso pudo impactar en otros espacios, sin duda. Pero antes y después de la derrota de Mexico Tenochtitlan y de Mexico Tlatelolco, pues hubo otras tantas invasiones a otros espacios, Tepeaca fundamentalmente, aunque también conservó en mucho su antiguo señorío, la masacre de Cholula y después otros territorios, ¿no? Sobre todo hacia el occidente mesoamericano. Muchas gracias. Silvia Torres nos pide si podemos compartirle la bibliografía que pusiste en la presentación al final, tal vez si nos la puedes compartir por correo electrónico y nosotros de igual forma se la podemos hacer llegar, o si puedes compartirnos algún correo de contacto, ahí estaría. Voy a ponerlo aquí, a ver. Aquí pongo el correo y por supuesto la bibliografía se las hago llegar para que ustedes la puedan enviar a quien la necesite. Muchas gracias y nosotros ahora se los compartimos justamente como respuesta al comentario. Pues son todas las preguntas y comentarios que recibimos esta tarde. Gibran, muchísimas gracias por esta charla. No quisiéramos cerrar, por supuesto, sin antes recibir tu comentario final, tu cierre a esta sesión, por favor. Bueno, voy a quitar esto tantito. Me gustaría decir que más allá de las conmemoraciones, de las reivindicaciones que podamos pensar o asumir, habría que distinguir el debate público actual en torno a las conmemoraciones del estudio concreto, meticuloso, fundamentado del pasado, y entender que no se trata de reconstruir nada, sino de generar conocimiento nuevo sobre el pasado, un pasado muy complejo, un pasado que no puede hoy seguir siendo patrimonio de unos o de otros, sino que debe ser explicado y en todo caso convertirse en conocimiento para que cada quien, cada grupo, cada colectivo, cada comunidad, cada persona, cada institución defina qué puede hacer con ese pasado. Y creo que eso es una labor de historiadoras, de historiadores que debe ser compartido con la sociedad.
En ese sentido, creo que más allá de conmemorar, lo que vale hacer es reflexionar sobre cómo estamos construyendo nuevas versiones sobre el pasado y si esas versiones sobre el pasado hoy no dicen más de nuestras necesidades por comprender o por intentar pensar un futuro distinto de nuestro presente que realmente una idea sustentada sobre el pasado. Y entonces pensar que, por ejemplo, en realidad quienes tienen derecho o quienes no tienen derecho a decidir cómo llamar al pasado, no es una cuestión de opinión, sino es una cuestión de estudiar y de explicar los acontecimientos, desde luego con base en lo que ya se ha estudiado, pero siempre con nuevas preguntas, con la conciencia que se hacen esas preguntas desde el lugar en el que cada uno está. Y bueno, agradecer al Museo Amparo, agradecerte, Silvia, tu compañía, agradecer a Ana su apoyo y desde luego a Federico y a todos los colegas, las colegas que formaron parte de este ciclo. Agradecer sobre todo a nuestra amable audiencia y a quienes se interesan por estos temas y que siguen el canal de Facebook del Museo Amparo. Muchas gracias a todas y a todos. Muchísimas gracias, Gibran. De igual forma, me uno al agradecimiento a todas las personas que siguen estas transmisiones y deseamos recordarles que la próxima semana concluimos con este ciclo de las nuevas visiones de la conquista con una mesa de diálogo donde tendremos la participación del doctor Mauricio Tenorio, la doctora Diana Magaloni y el doctor Antonio Rubial, en esta mesa de conclusiones que estará moderada, por supuesto, por el doctor Federico Navarrete. Los invitamos entonces para que el jueves 30 de septiembre a las 7 de la noche nos acompañen para el cierre de este ciclo con esta mesa de diálogo con la participación de estos tres ponentes invitados y, por supuesto, del coordinador de este ciclo. Muy buenas noches para todos. Queremos también comentarles que muy pronto tendremos todas las conferencias disponibles en el sitio museoamparo.online para que ustedes puedan tenerlas en un solo sitio con un acceso de forma muy particular y directa. Entonces, esto lo estaremos compartiendo próximamente a través de nuestras redes sociales. Mientras tanto, les recordamos que todos los videos están disponibles en nuestra página de Facebook Museo Amparo Puebla. Muy buenas noches para todos, muchas gracias y los esperamos la próxima semana.